So I'd like to say congratulations to Sheldon Kusselson and Mike Davison, who at the U.S. National Weather Association annual meeting last week, they both were awarded the NWA's Outstanding Lifetime Achievement Award. And Sheldon, you know, I can unmute you for a minute here, and you can, if you want to add any extra comments, congratulations. Oops, you're self-muted right now. Yeah, unfortunately, Mike Davison couldn't attend the meeting, but Great Carbon gave a very good introduction for Mike's award, and Mike was able to say a few words via being virtual from wherever he is now residing. And I was very humbled by the award, very unexpected. Happy to continue to do what I do in retirement, and also working very part-time with Sierra and Colorado State to help forecasters with satellite moisture products and applications. Thanks very much. Great, Sheldon, and like I said, congratulations and thanks for that update. I knew you were receiving it and I had temporarily forgot, so I apologize. I didn't know Mike was, so thanks for that information. And if you want to say translate now, Jose. Bueno, en esta ocasión queremos felicitar a Sheldon Kusselson, que está acá presente, y a Mike Davison también, porque ellos han sido reconocidos con un premio que se llama Lifetime Achievements Award, que es un premio por logros de la carrera, de toda la vida, por el increíble trabajo que han hecho en la labor educativa en servicio a la comunidad, particularmente de las Américas, ¿no? No solamente de Estados Unidos. Ellos recibieron el premio en la conferencia del NWA, ¿no? que ocurrió hace un par de semanas y queremos reconocerlos. On a personal level, Sheldon, I wanted to thank you very much for everything that you do and you keep doing. You are a pivotal part of our work here, and I hope to continuing working with you for a long time. Thank you, Jose. Yes, and here's another one from Gregory. Thanks for your wealth of knowledge to both you and Mike. Gregory dice, gracias por la cantidad de conocimiento que tanto tú como Mike han aportado. So at the moment, I am here in Panama at IFSPA, Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica, and I'm here with 12 colleagues from different institutions in Panama conducting a workshop on satellite interpretation. So many of them have been already exposed to the sessions, but there are some folks that are new to the sessions. So we're actually doing this live from Panama at the moment. So they're all listening. So I know we have a little bit of feedback. So we're going to try to minimize that. Okay. Les quería dar un poquito de contexto. En estos momentos estoy en Panamá representando a los escritores internacionales dando talleres sobre interpretación de imágenes satelitales, y estamos aquí con un grupo de 12 colegas en estos momentos de diferentes instituciones de Panamá. Varios de ellos tienen ya exposición a las sesiones mensuales de la OMM que estamos presentando, pero para algunos de ellos esto es algo nuevo, ¿no? Así que como estamos proyectando en pantalla y con audio, vamos a tratar de minimizar la retroalimentación del sonido lo más posible. So let me do something. Let me start with the synoptic situation. So I'm going to use the water vapor channels. Estoy mostrando el slider de CIRA y está funcionando bastante bien. Así que comencemos mostrando la situación sinóptica con los canales de vapor de agua. And here off the Pacific coast of South America, we have a long wave trough. Fuera de las costas de Sudamérica en el Pacífico tenemos una vaguada de altura de onda larga. Embedded in this trough, we have two shortwave vortices. We have one shortwave vortice here and another that is just off the coast of Chile. Embebidas en este patrón de vaguada de onda larga, tenemos dos vórtices de onda corta. Uno está localizado aquí por el océano oeste y otro está localizado cerca de la costa de Chile.
if we look at the water vapor, sorry, at the geocolor, si colocamos la imagen de geocolor, we can see that we have two systems associated with these troughs. So first, we have, I'm going to change the color of, we'll put red. I'll change the color of the drawing, and here we have a front in the lower levels associated with this trough, and then we have an occluded low in the back part of this front. ¿No? Ya viendo más los niveles bajos, utilizando la imagen del geocolor, vemos que asociado a estas vaguadas de altura tenemos sistemas frontales. Acá tenemos un frente frío, ¿no? Acá tenemos el cálido, que está cerca a las costas de Chile, y luego tenemos un frente ocluido asociado a este sistema. Now, in the system in the back, finding the front is a little bit more tricky, because just looking at the satellite imagery, I don't see significant change in the type of clouds, and I also do not see a very well-pronounced boundary. So the front, the change of air mass is very weak with the system. I would place potentially something here, no? And there is a secondary front that I see here that is associated with the occluded low. No? Here I do see a change of air mass. No? I see a little bit of a boundary in the cloudiness and a change in the structure of the cold air cumulus. No? Bueno, el frente que tenemos acá al norte está bastante definido en la imagen de geocolor. Ahora, en ese sistema que está más al sur, yo personalmente no veo una frontera muy definida, ¿no? Lo que me sugiere que hay un cambio termal muy débil asociado a este sistema que está más al sur, al menos en niveles bajos. Lo que estoy viendo es que hay una potencial frontera donde le he colocado acá con rayitas, ¿no? Porque veo una aglomeración de nubosidad y un pequeño cambio del régimen nuboso, pero acá más al sur hay un frente secundario que está más definido, asociado a esta línea recta, sólida que he dibujado, ¿no? Y estos están asociados al sistema ocluido. Okay, question, pregunta. Looking at the structure of these two systems, would you say that there might be potential ozone intrusions with these two systems? Pregunta, viendo la estructura de esos dos sistemas, ¿ustedes podrían sospechar que pudiera haber una intrusión de ozono estratosférico con estos sistemas? Ozono estratosférico, sí. Acá en la sala, ¿piensa que pudiera haber intrusión de ozono estratosférico? Sí. Es posible, ¿verdad? Ajá, aquí, here in Panama, they are saying that it's very likely we had a stratospheric ozone intrusion, so I'm going to put the Hermes RGB. And if you have that, it should look at bright red, right, Bernie? Near the occluded lows. Yeah, ahí está. Ahí podemos ver, ahora que hemos colocado la imagen en masa de aire, tenemos una coloración rojiza bastante definida, ¿no? ¿Ven aquí? Now that we looked And we see a comment. RGB. Yeah, and there's a comment from Gabrielle that says warm front with height activity in southeast over South Brazil. Oh, okay. So that's another area. All right. All right. All right. With high. Let me look at that. Oh, and Gregory said, what are we looking for again? Yeah, okay. We were talking about stratospheric ozone intrusions. So something we would like to find is these areas of very bright red that is really sharp, no, embedded in regions of different colors in the Hermes RGB. So what this means, if you find reddish coloration in other parts of the globe, say in the tropics, like here in Brazil, orangish or reddish, depending how you see it, doesn't necessarily mean a stratospheric ozone intrusion. It could be just a lot of dry air in the upper troposphere. But once you are looking at systems that are in the exotropics and have these very well-defined structures of cyclones, these often means that you do have a stratospheric ozone intrusion. And the way you see it is this very bright red surrounded by other colors. So it's a sharp gradient of color that you want to look for. And the red happens because of ozone absorption by ozone.
in this particular RGB. Entonces, la pregunta de Greg Thompson de las Bahamas fue qué es lo que queremos buscar para definir intrusiones de ozono estratosférico en este RGB, ¿no? Y ya lo que queremos buscar es coloración rojiza con gradientes de color bien marcado en la periferia, como estamos viendo aquí, ¿no? Otra cosa que queremos buscar es que esto esté asociado a sistemas estratropicales, probablemente cerca a un ciclón extratropical o a los chorros de altura, ¿no? Acá tenemos las corrientes de chorro de altura, ¿no? Donde ocurren estas regiones de plegamiento de la tropopausia. En las regiones tropicales también a veces tenemos esta coloración rojiza, pero una coloración rojiza no necesariamente significa que tenemos intrusión estratosférica. Puede ser también una presencia de bastante aire seco en esa región, que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Okay. Sheldon shared the vector layer precipitable water link, and this is great. So I can talk a little bit about this. Sheldon acaba de compartir el producto de agua precipitable por capas. Ese es un producto muy útil y quería hablar un poquito de él. So this product, it is calculated mostly with polar orbiting satellites, which are much better at deriving vertical profiles of moisture. Este producto es derivado principalmente de satélites polares que son muy buenos para encontrar estos perfiles de humedad de la troposfera, ¿no? Para estimar el perfil de humedad. What you can see here, instead of integrating the water vapor in the entire column, we're integrating it per layers. No, en este producto, en vez de integrar el vapor de agua en toda la columna, podemos integrarlo por capas. The good thing about this product is, one of the many good things, is that you can actually see in which layers the moisture is clustered. And also you can see the convergence of moist plumes. You can see, for example, in some regions when you have a lot of moisture in the lower troposphere and a dry slot in the mid-troposphere or a moist gradient, that could favor severe weather. If you have a lot of moisture in the entire layer, you could have a lot of rain. So it has a lot of interesting, important applications. And you can also see the structure of weather systems in different levels of the troposphere. This is a very useful tool. ¿No? Esta herramienta es bastante útil por varias razones, porque primero podemos ver el agua precipitable, cómo se distribuye en la vertical, ¿no? Y eso puede tener muchas implicancias. Podemos ver, por ejemplo, convergencias de plumas húmedas en diferentes niveles. También podemos, en algunas ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, aire muy húmedo abajo y un gradiente de humedad en la troposfera media o un poco de aire seco, eso puede favorecer tiempo severo, ¿no? Y cuando tenemos humedad en toda la columna, en algunas ocasiones, podemos generar eventos de inundaciones. Pero también es muy útil porque podemos ver la estructura de los sistemas en diferentes porciones de la atmósfera, ¿no? So, going back to the structure of the systems, today is September 20, so this is the latest image. O 10-20 de septiembre, esta es la última imagen. So the scale is on the top. La escala está arriba. This is in millimeters, no? Está en milímetros. So here we can see we have a moist plume of about 16 millimeters. Acá tenemos una pluma húmeda de aproximadamente 16 milímetros. And this is feeding that extratropical system that is located off the coast of Chile. And esto está alimentando ese sistema extratropical que está localizado fuera de la costa de Chile. Now we can see that we have the other system that is located to the southwest. We can see it very well in the lower troposphere, but this has much less moisture because this is a system that is further south, and the tropical moisture is being blocked to the north or tropical locations by this other system. También podemos ver ese otro sistema que está aquí al sur, pero como se fijan, el agua precipitada es mucho menor con este sistema y los gradientes no son tan grandes, ¿no? Y esto se debe a que toda esta humedad tropical está siendo bloqueada por el sistema que está más al norte, ¿no? Así que ese sistema del norte con su frente frío está bloqueando la humedad a latitudes, esta es 20 sur, o sea que más o menos hasta 23 grados sur. Now, you can see that in Brazil, there's a lot more moisture. You can, let's see if I can go back and forth to see the evolution. I'm going forward. And yeah, there is a moisture advection from the northeast across
Río Grande do Sul, which is in this region, into Uruguay. Hay advección de humedad en Brasil, en esta pluma bastante húmeda desde Río Grande do Sul hasta Uruguay. The values in this layer are all the way up to near 24, 23 millimeters. That's a lot of moisture. Los valores en esta capa están entre 23 a 24 milímetros. Es bastante humedad para estar solamente debajo de 850, ¿no? So you can see, if we go back to the slider, you can see that indeed we have a lot of activity. I'm just showing the color this time, but we do have a lot of cloudiness in this region of moisture convergence over Uruguay and Northeast Argentina this morning. ¿No? Podemos ver que tenemos efectivamente mucha nubosidad en esta región de Uruguay y el noreste de Argentina esta mañana. Are there any comments or questions before I continue? ¿Hay alguna pregunta o comentario antes de que siga hablando de este producto un poquito más? There's a comment by Diana. Can you show the snow cloud product for the Sure. Los Andes Cordillera? Yes. And Entonces la pregunta de Diana es si puedo... Okay, go ahead. Oh, no, go ahead. Well, I'm loading. And Sheldon so also this is mentioned something- Sierra is working on getting the advected layer precipitable water product in the slider. That would be great so that we can overlay it. Yes, that would be amazing. Okay, so this is going to take a while to load, but let's keep talking about the product while this loads. Esto va a demorar un poquito en cargar aparentemente, pero vamos a continuar hablando de este producto mientras carga. So what you can see with this product is the vertical structure of moisture as well. So you can see, for example, with the system in front of Chile, you can see that in the area of the occluded lobe, there's actually a significant amount of... Okay. Go ahead. Yes, go I ahead. thought I didn't know which product you were showing, so. Yeah, since the slider is taking a little bit to load, while it loads, Okay. I'm going back to this to finish Okay. showing how things look differently in the vertical. Yeah, that's good. And one thing I'll comment is when we, I should say we, not necessarily you, Jose, but when we switch between products, do look at the color bars, because in this particular product, reddish means a lot of moisture, whereas in the Airmass RGB, reddish tends to mean drier. So they're... Yes, correct. Let me do something. Well, yeah, that's a good option. And I find the placement of the color bar in this product a little bit, it could be placed in a better location. I think if it were placed in the middle, it would help a little bit more, but that's something to discuss after. Well, we'll find out if there'll be separate layers in slider. That would be great. Yeah. And then have, then we can overlay them and also have the color bar at the bottom. Right. Yeah. So let me translate what you just said, because it's very important. Lo que está comentando Bernie es que es muy importante siempre prestar atención a la barra de colores, ¿no? Porque al final la barra de colores es algo elegido por los usuarios para ayudar a visualizar procesos, pero es una selección que no es necesariamente científica, ¿no? Sino a veces es simplemente un consenso de decisión de qué colores usar. Entonces, por ejemplo, en este producto, bueno, estamos viendo coloraciones rojas, generalmente corresponde a valores muy altos de humedad, ¿no? Pero en otros productos, por ejemplo, en el vapor de agua a nivel bajo, por ejemplo, del slider, rojo indica aire seco, ¿no? Que es lo opuesto. Por eso es muy importante estar atento a la barra de colores que estamos viendo. And in this particular case, if you look, red is a lot of moisture. Once we go to higher levels of the troposphere, say 850 to 700, which is low to mid troposphere, you can see that there is less amount of moisture. So you can already confirm that most of the moisture in the troposphere is located close to the ground, in the lower troposphere, ¿no? Ya simplemente viendo, considerando la escala de colores y viendo esta capa de 850 a 700, podemos ver que hay bastante menos humedad disponible, ¿no?
Los colores rojos, que son cercanos al 20 milímetros, están solamente limitados a esta zona justo al sur de la ITCZ, al sur de Panamá, ¿no? Y en la zona de la Amazonía, pero en realidad hay menos agua precipitable. Lo que confirma lo que los meteorólogos sabemos, que la mayor parte de la humedad disponible está bien abajo en la troposfera, está bastante abajo, ¿no? You can also see the structure of the system. So there's quite a bit of moisture with the occluded load with this system in Chile, but you can see that the system to the south is much drier in the mid to upper troposphere, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que hay mucha humedad con este sistema en Chile, en la parte de la baja ocluida, pero más al sur hay mucho menos humedad. Let me see if I can show quickly the last two layers and remember the color scale. So purple, 16 millimeters, and blue is between 8 and 12. Recuerden la escala de colores, 16 milímetros más o menos del moradito y 8 a 12 es azul. And now you can see moisture with this system disappears. So this is a lot of dry air already above 700. Humedad con este sistema del sur desaparece, así que bastante aire seco encima de 700. So very shallow moisture with the system. La humedad bien llana con este sistema. Now you can see this moist plume in Brazil. Podemos ver la pluma húmeda en Brasil. Let me go up. Here, if you pay attention, you see a little bit of drier air in the lower levels. But the reason why you're seeing this drier air in the lower levels is because of terrain. No, acá podemos ver un poco de aire seco en niveles bajos, pero la razón por la cual se ve este aire seco aquí es porque hay montañas, ¿no? En esta parte de Brasil. So, in this case, looking at this layer will be a little bit more useful. En este caso, ver esta capa de 850-700 sería un poquito más útil. And now, if we go higher up, you can already see that it's actually very moist in the mid-troposphere. Si vamos un poquito más arriba, podemos ver que en realidad hay bastante humedad en la troposfera media. To wrap up, to finalize, whenever you see black in this system, like in this case, and I'm talking about black that is usually embedded in the region of high water vapor, this can suggest that there's precipitation with large hydrometeors, ¿no? Y ya para terminar, cuando vemos estas regiones negras, generalmente embebidas dentro de regiones de máximos de vapor de agua, esto puede sugerir que tenemos regiones con precipitación, con hidrometeoros bastante grandes, ¿no? O gotas grandes. Entonces, si bien no podemos medir el vapor de agua, sí podemos decir de que tenemos bastante precipitación en esa zona. So, even though we cannot measure water vapor content, we can infer that we might have heavy rainfall in this area. Okay, so there are questions. a few comments. There's a long comment from Regina, and I was hoping she would say something because I noticed it on a flood list page that there were, and you can read it and translate it, in the area, in the region of Rio Grande do Sul, Paraguay and northern Argentina. Lots of rain in 4 days in early September, around the 4th. Okay. Yeah, do you want me to read it and then I can comment on it and then translate it? Because there has also been severe weather and extreme rainfall in Uruguay and northeast Argentina with this event. We've been communicating with the Uruguay Weather Service about it. Okay, yes, go ahead. Okay, let me read it in English and then I will translate. Okay, bueno, voy a leer el comentario de Regina Ito sobre el evento de lluvias intensas en Brasil y después lo traduzco. Lo que dice Regina es que en septiembre, I'm going to read in English first. So through September, the precipitable water product showed the performance of several moisture feathers or plumes from the Amazon to the southeastern continent, which contributed to the formation of 2 continental cyclones. The most intense occurred in the last day, 4, in the region of Rio Grande do Sul, Paraguay, and northern Argentina. In the north of Rio Grande do Sul, it rained almost 300 millimeters in 4 days, 150 only September 4th. And strong gusts of wind and hail rain contributed to the increase in river level, and there were floods. About 100 cities were hit. There was a lot of destruction, around 50 deaths, and more than 2,000 people homeless. Oh, wow.
This is really bad news. Government agencies estimated a material damage about 1 billion reais with more than $200 million. Oh, wow. Yes, Okay. so sorry to hear about the destruction and the death though, so. Yeah, this is really bad news. Sí, una pena, Regina. Lo que Regina está comentándonos es que a principios de septiembre hubo un par de eventos muy severos en el sur de Brasil y bueno, y también afectaron a Uruguay, Paraguay y el nordeste de Argentina, ¿no? Hubo la convergencia de varias plumas de humedad que Regina comenta que se vieron bastante bien en este producto de agua precipitable afectada por capas en la región de Río Grande do Sul y Paraguay, norte de Argentina, donde llovió casi 300 milímetros en 4 días y solamente en septiembre 4, 150 milímetros. Encima de esto hubo tormentas con vientos muy fuertes en ráfagas, con granizo, lluvia extrema, lo que incrementó los niveles de los ríos y hubieron inundaciones. Desafortunadamente hubieron 100 ciudades afectadas, hubo mucha destrucción, cerca de 50 personas fallecidas, desgraciadamente, 20.000 personas perdieron su casa y las agencias del gobierno han estimado que los daños con este evento en Brasil han sido cercanos a los $200 millones, solamente con estos 2 eventos de ciclogénesis en septiembre. Lamentable la situación. Y bueno, quería añadir que nosotros hemos estado trabajando con el Servicio Meteorológico de Uruguay y también conversando con Argentina y hemos estado haciendo seguimiento a esos eventos de granizo y lluvias extremas, ¿no? Que tienden a ser exacerbados por el fenómeno del Niño durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que, desgraciadamente, estamos en una situación bien clásica donde estos eventos extremos podrían ser un poco más recurrentes si la situación sinóptica se da. I wanted to add, just going back to the weather perspective, that we have been coordinating with weather services in Argentina and especially Uruguay and also Paraguay, and we've been following up this event, and they've been reporting us all the hail events, the severe weather, and extreme rainfall. And unfortunately, there is a very strong response of this region to El Nino during September through December. Whenever there's a well-defined El Nino, these heavy rainfall and severe weather events tend to be more recurrent, which is not good news. Hopefully we don't get that many, but the environment is there at least through December. So we're hoping for more moderate events. Okay, and maybe in the future we can hear a little or see about organizing a little bit more about how well forecast some of the events were and how's the message getting out in terms of, Yeah. Bueno, y Bernie comenta que en el futuro sería interesante conversar sobre qué también están siendo pronosticados estos eventos extremos y también hablar un poco de cómo se está comunicando el mensaje para justamente para la prevención, ¿no? All right. And I would like to wrap up South America with this because we're going to run out of time to look at the rest of the region and do the climate indices presentation. But this is what Diana suggested to look for, and this is the day snowfall product. This year we have had a very snowy winter in parts of Chile and southern Argentina and western Argentina, one of the Andes in Patagonia. So with this product, you can see snow in color red, and indeed you can see that there's still quite a bit of snow cover. I don't want to animate because it might take me it might take me too much time, but at least you can see the red, the dark red is snow, and this is an RGB, but this is coming mostly from channel 5 or 1.6 micrometers, in which snow is not very reflective. And ice is also a little bit dark, so ice clouds look pink or reddish. ¿No? Y ya para cerrar, por cuestiones de tiempo, para no dejar de ver el resto de la región y la presentación de índices climáticos, podemos ver este producto que solicitó Diana en Argentina, que está mostrando, es el Day Snow Fog, ¿no? Día, nieve, niebla. Y en este producto podemos ver la nieve de coloración roja,
Ajá, exacto. Coloración roja. Acá podemos ver en Patagonia que hay todavía bastante acumulación de nieve. Este ha sido un invierno con bastantes eventos de nieve para Chile y Argentina, especialmente el sur de Argentina y la cordillera de los Andes, ¿no? Y todavía tenemos mucha nieve acumulada en el suelo. En ese producto la nieve se ve de coloración rojiza y viene de la banda de 1.6 micrómetros, que es la banda 5, donde el hielo y la nieve son muy poco reflectivas, ¿no? El hielo se ve también de coloración rojiza, ¿no? Y rosada en esta imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, un tope de cumuloningo al este de Uruguay, que se ve de color rosado, ¿no? Y acá tenemos nubosidad glaciada, no tan alta como los cirrus rosados, ¿no? Esta nubosidad es nubosidad media alta, que se ve de coloración rojiza. Let me go back to the tropics, and I'll stay with this product for now. Vamos a regresar al trópico y vamos a mantenernos con este producto por ahora. And we can see the Caribbean at the moment. So we are here today. Estamos acá el día de hoy. Se está vaciando el salón. ¿No? So we are located here in Panama today. We have, well, right now it's cloudy, but we don't have a lot of clouds today in Panama in general. But as you can see, most of the Caribbean at the moment and Mexico and Central America do not have a lot of cloudiness today. So we are still under a generalized upper convergent pattern or drier pattern associated with the magnitude oscillation. This is one of the factors that is limiting cloud coverage across the region, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí en Panamá en este momento y estamos viendo la cuenca del Caribe el día de hoy. Como ven, hay pocas nubes en general, ¿no? Para lo que suele ser esta época del año. La convección está bien discreta en toda la cuenca. Y esto se debe parcialmente a la presencia actual de todavía un patrón convergente de altura de la madre lluvia, ¿no? Estamos todavía en un patrón que favorece más bien los descensos de la atmósfera, ¿no? Cuando ocurre esto, tendemos a tener áreas más discretas de convección profunda, ¿no? All right, so just to wrap up quickly, the most intense convection in the region is occurring in the Bahamas. We have an upper shortwave trough. You can see, why can I say that there's a shortwave trough so quickly? See, so if you look at Florida, you can see flow from the northwest, just looking at the cirrus. West of Florida and east of Florida, you can see flow from the south, looking at the cirrus clouds, ¿no? Si vemos Florida, tenemos flujo del noroeste en el Golfo de México, ¿no? Viendo las nubes cirrus y también viendo los cirrus rosados. Al este de Florida tenemos flujo del sur-suroeste, ¿no? This is a shortwave upper trough. Esto es una vaguada de altura pronunciada, de onda corta. And generally, when we have these troughs, the weather clusters to the southeast of the trough axis. Generalmente, cuando tenemos estas vaguadas, el tiempo más significativo se concentra al sureste de estas vaguadas de altura. So we can see that there's a lot of clusters of deep convection in parts of the Bahamas. Most of them are water, but I wouldn't be surprised that a couple of the islands get periods of heavy rainfall. Gran parte de estos sistemas están localizados sobre agua, ¿no? Pero no me extrañaría que alguna de estas celdas convectivas intensas afecten las Islas Bahamas durante el día de hoy. And now, going back to the south, there's another areas with deep convection at the moment, mostly off the coast of Nicaragua, off the coast of Costa Rica, and looks like there's a tropical wave that is moving into the Lesser Antilles, moving into Barbados at this time. Okay, so let's start with the climate indices presentation. Let's start with the SSTs and the SST anomaly. Vamos a comenzar con el análisis de la temperatura de mar y la anomalía. Looking at the SSTs, I'm looking at temperatures above 28 Celsius, given the time of the year in the scope of tropical cyclones. And the 28 isotherm is located from southwest Colombia, even northern Ecuador, all the way into the Gulf of California, Mexico, and along the Gulf Stream and into the central Atlantic. So we're in September. This is the time of the year
where the ocean temperature is the warmest. No, comenzando viendo la temperatura, estoy buscando el isoterma de 28 y generalmente cuando tenemos temperaturas del mar por encima de los 28 grados es más favorable para potenciar formación de ciclón tropical o si se forma algún ciclón que se mantenga, ¿no? Entonces vemos que toda la cuenca del Caribe está con 28, incluyendo en el Pacífico desde el suroeste de Colombia hasta el Golfo de California en México. Septiembre es el mes más caliente en términos de temperatura de mar para el Caribe y todo el hemisferio norte, ¿no? Now, looking at the 30-degree isotherm, so the entire Bahamas are with temperatures above 30 Celsius, and the entire Caribbean, it's with temperatures above 30 Celsius, so pretty warm. In Central America, 30-degree Celsius isotherm is from Guanacaste, Central Costa Rica to the north. But here in Panama, in Colombia, we're under 30 Celsius. Viendo el isoterma de 30, que es la región más caliente, casi todo el Caribe está con temperaturas mayores de 30 grados en el mar, y en el Pacífico desde Nicaragua hacia el norte. Now, looking at the anomaly, which is something that we want to pay attention to, we can still see that the El Niño is it's going on very well established at the moment in terms of SST anomalies in the Pacific. ¿No? Hablando de la anomalía, podemos ver que el fenómeno del Niño global está bastante estructurado en la región del Pacífico. En estos momentos continúa bastante estructurado. But we also have an expansion of positive anomalies into the Pacific of Central America. Tenemos ahora una expansión de anomalías positivas al Pacífico de Centroamérica, with values over +2, con valores mayores de 2 grados centígrados. And actually, the entire Eastern Pacific along the coast is above average. Todo el Pacífico tropical frente a la costa está por encima de lo normal. Now, if we look at the Caribbean, we are continuing with positive anomalies. These are gladly located mostly at latitudes of central and northern Atlantic, at latitudes near and north of 13. So I would be more worried if these anomalies were located south of Barbados. Because these positive anomalies can help to favor a strengthening or maintenance of any tropical cyclone that goes through them. So usually the cyclones that form in these regions then tend to recur. So we hope that that's going to continue happening. We've been lucky so far. ¿No? Tenemos anomalías positivas que continúan en el Atlántico tropical y se expanden al Caribe, pero las más grandes están en el Atlántico tropical, al norte de 13 grados, que es Barbados, ¿no? Me da un poco de tranquilidad que estén al norte de 13. Si estuvieran al sur sería quizá un poco más problemático. Generalmente los ciclones tropicales que se mueven sobre estas anomalías cálidas pueden mantenerse un poco más, ¿no? Hasta ahora los sistemas han estado recurvando, así que con excepción de Franklin hemos tenido bastante suerte. Esperemos continuar así. No hay nada crítico en el próximo, los siguientes días. This is the things that catch my eye the most. Let's keep going. Let's look at anomalies on a layer. Ya pasando para las anomalías en la capa profunda, we want to see anomalies in the top 300-meter layer. Queremos ver anomalías en la capa superior de 300 metros. And we can see that the El Niño signal is very well established. La señal del Niño está bastante establecida. So the layer is pretty warm. Anomalies are above 1 degree in a very broad region of the equatorial eastern and central Pacific. Las anomalías están por encima de 1 grado en gran parte del Pacífico central y oriental. And look at this, the anomalies in the layer have also expanded north into almost southern Mexico and south into southern Peru. Whenever this happens, this can be a signature of Kelvin wave activity, because oceanic Kelvin waves, whenever they reach the coast, they propagate along the coast to the north along Central America and to the south along Peru and northern Chile. So this could be a remnant of the last Kelvin waves that propagated into the region in the last several weeks. ¿No? Y el hecho de que tengamos esta anomalía extendiéndose a lo largo de la costa hacia el norte y hacia el sur puede relacionarse a ondas Kelvin oceánicas que una vez que llegan a la costa tienden a propagarse a lo largo de la costa hacia el norte por Centroamérica y hacia el sur por Perú y Chile, ¿no?
potencialmente esto ha sido producido por ondas Kelvin que han llegado en las semanas anteriores. Okay, I'm going to keep going for the sake of time. Voy a continuar por razones de tiempo. Now, looking at El Niño, the advisory hasn't changed, so the status is the same with respect to last month. So we're on El Niño, and everything so far is consistent with El Niño. ¿No? El estatus de El Niño no ha cambiado, ¿no? Seguimos en El Niño, y con respecto al mes pasado está igual, ¿no? Las condiciones del Niño están, según CPC, son clásicas, y tanto la atmósfera como el océano se están comportando como un fenómeno del Niño en estos momentos. Now, looking at the graphic, these are the surface anomalies in the last several weeks. We can see that the warm anomalies continue expanding westward, and now they are covering all Niño regions. Viendo la evolución de las anomalías de temperatura de mar en las últimas 4 semanas, podemos ver que las anomalías se continúan propagándose hacia el oeste y se están calentando ya todas las regiones del Niño. Even Niño 4 right now has temperature anomalies above between 1 and 2 Celsius above average. Incluso la región Niño.4 en estos momentos tiene temperaturas promedio entre 1 y 2 grados por encima de lo normal. Now, Niño 1+2 has cooled down with respect to the previous month, and also has the coast of Peru and northern Chile have also cooled down. Ahora, la región de Niño 1+2, incluyendo la costa de casi todo Perú y norte de Chile, se han enfriado con respecto al mes pasado. Look at the anomalies. The anomalies are still very positive, so we're still very warm for the time of the year, but not as warm as we were a month ago. ¿No? Ahora, fíjense, las anomalías continúan bastante cálidas. Seguimos muy por encima de lo normal, pero no tanto como lo estuvimos el mes pasado. And the reason is a climatological strengthening of the South Pacific anticyclone, which tends to happen in September. And there's also a synoptic variability. When you get the upper converted MJO persisting for a long period of time, the southeasterly trades tend to strengthen, and that tends to cool the ocean. Advects more cool water from the south and favors more upwelling. So this is one of the signals that has generated this transient cooling of the Pacific in this region. Y una de las causas que ha generado este enfriamiento relativo de frente a las costas de Perú y norte de Chile y descenso de la temperatura sensible en costa es la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur. Hay una tendencia climatológica a que el anticiclón tenga periodos de intensificación en los meses de septiembre y octubre, no desde agosto hasta octubre, ¿no? Y encima, cuando tenemos una fase convergente de la Madden Julian persistente por mucho tiempo, esto tiende a acelerar los vientos del sureste y a favorecer más enfriamientos a lo largo de la costa por advección de temperatura fría del sur y por estimulación del afloramiento costero. Pero esto no ha sido suficiente para llevar a la costa a temperaturas normales o por debajo de lo normal. But this has not been sufficient to drive the coast into temperatures close to average or below average. Okay, looking at the cross sections in the Pacific for temperature to look at the evolution of Kelvin waves, and then the Hofmüller diagram on the right, we can see that there is a Kelvin wave propagating here approximately. Note that the date is not, 1 second. The last date here is only September 5th for some reason, so it's not updated. But the wave at the moment is located about in this location, right? So this is a little bit old. The wave right now should be around 110. So we do have a Kelvin wave that is coming into the region. Here you can also see the Kelvin wave. The wave is approximately around 110. This means that this warm Kelvin wave should arrive in the coast of Ecuador and Peru approximately in, I would say, in the next 2 to 3 weeks. ¿No? Tenemos una onda Kelvin que está propagándose. Notar que esto no está actualizado, la última es el 5 de septiembre, ¿no? Pero la onda Kelvin está aproximadamente cerca de los 110 en este momento, ¿no? Y en esta posición, esta onda debería estar llegando a la costa de Perú y Ecuador en 2 a 3 semanas a más tardar. Now, behind this Kelvin wave, there's not much going on. There's actually a general cooling of the temperatures along the thermocline. So
the ENSO system is still under a period of either transition or it's relatively quiet. So I don't see anything strong forming behind this pelvic wave. Ahora, viendo a lo que hay al oeste, más bien se está enfriando la termoclina del Pacífico Central y Occidental, y no hay una génesis y una nueva onda Kelvin, lo que sugiere que el sistema en este momento está en un periodo de pausa. No hay una nueva intensificación de las ondas Kelvin. No significa que no la vaya a haber, pero en estos momentos no hay nada intenso viniendo detrás. Looking at the forecast for ENSO, this is also unfortunately not updated. This is probably going to be updated in the next couple of days, but thus the probabilistic forecast is updated. It's no changes. It's showing high chances for El Nino until January, February, March. Once you get into this trimester, February, March, April, the neutral chances start increasing. So it looks like if we're going to go into a transition towards neutral conditions, it's going to happen in the spring, in the North Hemisphere spring next year. Viendo el pronóstico, el probabilístico que sí está actualizado, podemos ver que las chances del Niño continúan altas hasta enero, febrero, marzo, y más bien una vez que llegamos al trimestre de febrero, marzo, abril, empiezan a aumentar las chances neutrales. Así que es muy posible que durante la primavera del hemisferio norte del próximo año podamos tener una transición a condiciones neutrales. Bueno, es muy pronto para saberlo, ¿no? Y este no ha sido actualizado, ¿no? Este es todavía el de agosto. Desgraciadamente va a ser actualizado en un par de días probablemente, pero muestra lo mismo, ¿no? Condiciones Niño hasta enero, febrero, marzo, y después deberían disminuir. Yeah. So this one that hasn't been updated still, well, shows the same El Niño conditions prevailing until January, February, March, and then we might start transitioning into neutral. Okay. Looking at the MJO, and we are 5 minutes over the hour, but not a lot left in the presentation. So looking at the MJO has struggled to propagate since mid-July, and this tends to happen during El Nino, whenever El Nino is well established, and an upward divergent pattern is becoming a little bit recurrent over the Central Pacific. So this is also typical of an El Nino. ¿No? Hablando de la Madden Julian, la Madden Julian le ha estado costando propagarse desde mitad de julio y se ha desarrollado una recurrencia de un patrón divergente en altura húmedo en la región central del Pacífico. Esto es bastante clásico durante el Niño, ¿no? La propagación se debilita un poco, se vuelve más desorganizada y tiende a haber más divergencia anómala sobre el Pacífico central. However, there is still propagation, and it's a little bit more organized than a month ago, and there is a wet pulse that might arrive into the region at the beginning of October, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos un poco de propagación, ¿no? Y extrapolando lo que vemos en el Hofmüller, el siguiente pulso húmedo para las Américas, en términos de la Madden Julian, podría estar llegando la primera semana de octubre. Lo que significa que podríamos tener algún resalte de la convección profunda y lluvias donde estén ocurriendo durante las primeras 2 semanas de octubre. Something else that we could have, whenever we have these MJO pulses, sometimes we develop westerlies in the Pacific that can trigger new pelvic waves that can strengthen El Nino. So if we're going to trigger another pelvic wave, it might happen the beginning of October, but we don't know because not all Madden Julian pulses induce these westerlies in the Pacific, ¿no? Y para cerrar, si tenemos, generalmente cuando tenemos estos pulsos húmedos de la Madden Julian, divergentes en altura, a veces se generan estos pulsos del oeste en el Pacífico que pueden disparar nuevas ondas Kelvin que fortalecen el Niño, ¿no? Entonces, no todos los pulsos de Madden Julian generan esto, pero si hubiera una siguiente ventana para que pueda generarse esto, sería a principios de octubre, ¿no? Okay. And looking at the forecast, these are the 3 different models that we usually look at. We have the empirical wave propagation on the left, the GFS in the middle, CFS on the right, and we can see that there is some agreement. It's not wonderful, but it's not terrible. But they are tending to show upper convergence of dry conditions in the last
through the end of the month, to the end of September. And then in October, the first 2 to 3 weeks, looks like we might get enhanced upper divergent weather conditions, ¿no? Y los tres modelos que vemos no están extremadamente en fase, pero tampoco están tan terribles. Todos muestran prevalencia de condiciones más bien convergentes en altura, tendiendo a ser secas hasta fin de mes, en septiembre, o anómalamente secas, y más bien en octubre, las primeras 2 o 3 semanas, podríamos tener el pulso húmedo de la madre lluvia. Last with this, Kelvin wave is crossing the region at the moment, but it's embedded in an upper convergent pattern, so the impacts are not that significant. Para terminar con esto, tenemos una onda Kelvin, ¿no? Este color azul, cruzando la región en estos momentos hasta el 22 de septiembre, pero está embebida en un patrón convergente de altura, así que los impactos no deberían ser significativos. And to wrap up, these are the 7-day anomalies for South America. I'm going to be quick. You can see in terms of anomalies, we have okay, in terms of rainfall, yeah, another, and this is the last 7 days, so this is not encompassing the event that was described by Regina and Sheldon. This is only the last 7 days, but we can see that we're starting to get this recurrence of positive anomalies for Uruguay, South Brazil, Northeast Argentina, which is classical of El Nino, and this is switching the region from a severe drought very rapidly into flooding problems very quickly, unfortunately, ¿no? Y viendo las anomalías de precipitación, notar que esto es la última semana, no cubre el evento que mencionó Sheldon Kusselson, bueno, Regina, y que Sheldon nos proporcionó los datos, ¿no? No cubre ese evento, pero aún así continuamos teniendo eventos de precipitación por encima de lo normal para Uruguay, sur de Brasil y noreste de Argentina. Esto es típico durante el Niño y está cambiando a la región de una sequía extrema muy rápidamente a periodos con inundaciones, desgraciadamente. Other than this, most of the tropics now you can see, and the Amazon basin are below average in terms of rainfall. This is consistent both in the station data and satellite imagery, and this is also typical of El Nino, plus the upper convergent MTO, ¿no? Y toda la región, casi toda la región tropical y la Amazonía están por debajo de lo normal. Esto es consistente en los datos de pluviómetros, como los de satélite de CIMOR, y esto también es consistente con el Niño, ¿no? Eso tiende a ocurrir. And those are the most remarkable features that I can see. In terms of winds and in the upper troposphere, this region, we still have very strong westerlies, but still, these are anomalous. As you can see, the westerlies crossing central southern Argentina are still above, well, southern Argentina and southern Chile are still above average. So very strong westerlies in the upper troposphere, and also 850. So the westerlies have been very accelerated in the last 7 days. Y para cerrar, vemos que el flujo de altura en esta época es bien del oeste, en Sur o Sudamérica, pero aún así hemos tenido anomalías del oeste en gran parte de la región, ¿no? Y incluso en 850, ¿no? Lo que ha sido prevalente en los últimos 7 días. And last slide, this is for the tropical Americas. We already spoke about the drier conditions, except a couple of spots like El Salvador, Yucatan. We've been below average in the last 7 days in most of the region. This is Lee, and I think this is Nigel. ¿No? Viendo las Américas tropicales, donde está muy por debajo de lo normal en casi toda la región, excepto algunas zonas puntuales como El Salvador, sur de Guatemala y Yucatán. Y acá podemos ver la lluvia asociada al huracán Lee, que fue Lee, y después esto es Níger, ¿no? Que bueno, todavía está presente ya en debilitamiento. And with that, I open the room for questions. Bernie, any comments or questions? There have been a couple questions, so you can look in the box. I've been forwarding them so that people Okay. can read them. Okay, excellent.
Hola John, hola Mary, qué gusto, como siempre, tenerlos aquí. Voy a leer las preguntas en español y después lo respondo y después en inglés. Bueno, John Valencia de Colombia dice, aunque la información disponible actualmente proyecta que el primer semestre finalizaría el Niño, ¿qué posibilidad observas de que el Niño pudiera sobrepasar el segundo semestre de 2024? Ok, esa es una muy buena pregunta, pero en realidad mi nivel de conocimiento del sistema ENSO creo que no llega tanto, ¿no? De los mismos expertos mismos no sabrían decir. Lo que puedo decir por experiencia, cuando tenemos un fenómeno de niño bien estructurado como este, ojo que no es un niño extraordinario como el 2015 o el 2083 o 97, no lo es. Este es un niño que está fuerte, pero le está costando, ¿no? Tiene periodos de debilitamiento. Es un niño así que quiere ser fuerte, pero le está costando un poco, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, generalmente cuando tenemos niños así fuertes a extraordinarios, es raro de que duren más de año y medio. Es muy raro. Este niño comenzó, si bien la clasificación fue posterior, comenzó a estructurarse frente a la costa peruana desde fines de febrero de este año, ¿no? Ya más estructurado en marzo con este evento del ciclón Yaku y todo eso, y de ahí se extendió hacia el resto de la cuenca, ¿no? Si comenzó en marzo, es muy probable que esto dure hasta de marzo a junio del próximo año. Dudo que en julio tengamos una señal intensa de un niño. Eso sería mala noticia para la temporada de huracanes, ¿no? Porque el niño generalmente ayuda un poco a minimizar. Pero bueno, esa sería mi respuesta, ¿no? Si veo un niño fuerte en julio del próximo año, estaría sorprendido. I'm going to translate to English, and the question from John is, I lost it. 1 second. Well, he was asking about how possible the Nino, how possible it is for El Nino to extend beyond the spring of next year, the North Hemisphere spring. And well, my answer was that, well, I'm not that much of an expert. I mean, I know some stuff, but even the experts on the models are not fully certain of what's going to happen. But just from previous experience, El Niños that are strong and extraordinary rarely last more than a year and a half. This El Nino, note that it's not like 97, 98 or 92, 82, 83 or 2015, 2016. This is not as strong as those at the moment. I mean, El Nino is there right now, but it's struggling a little bit to continue evolving and strengthening. As you saw from today, we don't have a Kelvin wave generation at the moment. So it is not as intense as those other El Niños, right? But it is up there. So I would say I would be surprised if the system is strong by July next year. I would think that year, 3 months usually is the lifetime of strong events like this one. You get the one from Carlos, which was Carlos Madrigal. Yes. ¿Qué se puede interpretar de la tendencia de los pronósticos estadísticos hacia la baja? Ok. Me imagino que te refieres, Carlos, al niño, ¿no? I assume Carlos is referring to ENSO. What can you interpret from the tendency of the statistical forecast towards the low? A ver, lo que yo interpreto es justamente eso, ¿no? Que están viendo la finalización del ENSO, que están viendo que las probabilidades de que el niño continúe para la primavera del próximo año ya deberían comenzar a disminuir, ¿no? Que también tiene que ver con el periodo de vida normal de un ENSO, ¿no? De un evento del niño. No de un ENSO, sino de un evento ENSO cálido o el niño. Okay, so so if this is about ENSO, I would say, what we were talking about, right? That they don't expect this to last more than a year. So this is just show that there's a trend for a weakening of the El Nino or warm ENSO system by starting through the spring next year. Okay. And I think you answered some of Mary's question, or at least perhaps most of it. Because you talked about comparing it with 97, 98, and also the cooling of the Pacific, and okay. Yes, but I can build just a little bit on that very quickly. Okay. So because she's asking about the transition towards a quick transition towards neutral conditions.
And that I don't know how to answer. So I just wanted to tell Mary, I don't know the answer to that. Usually when you have a very strong El Nino, you can transition quickly. But in this case, as I was mentioning, it's not as strong as other El Niños. So I don't know what's going to happen. ¿No? Y Mary, a tu pregunta, quería solamente abordar el tema de la transición rápida, ¿no? Cuando hay un niño muy intenso, como que mencionas en 97 y 98, tiende a haber una transición bien violenta a condiciones neutrales y muchas veces a la niña incluso. Pero en este caso, como te digo, como este niño no es tan intenso como eso, según mi percepción, no sé qué va a pasar. No sabría responder tu pregunta. No podría poner mi mano al fuego y decir que va a haber una transición violenta. Okay, next, what am I missing? Regina made another comment because you were, and this was probably, I should have brought up when you were showing the precip for the last 7 days. On the 12 of 13? Yes. Yes, I see it. Yeah. Right, yes. Okay, thank you, Regina. Yes, exactly. And I actually have a lot of images and reports of hail that were sent to the Uruguay Weather Service on this event. We were tracking it and reflecting it on the forecast charts as well. So yes. Okay. Sí, y Regina está mencionando el evento del 12 a 13 de septiembre, de tiempo severo, y ciclogénesis en el sureste del continente en Sudamérica, ¿no? Que ese sí se reflejó en los montos de precipitación que mostramos en la última diapositiva. Okay, and yeah, Regina is also reinforcing that El Niño tends to be related with this recurrent cyclogenesis. Y Regina está reforzando que efectivamente el niño tiende a favorecer esta recurrencia de ciclogénesis. Okay, Vladimir. And then there's a new one from, actually two. Another one just came in from Vladimir. Okay, sounds good. Let me read the Vladimir is in Ecuador. Hola, Vladimir, qué gusto. And I know you guys are probably very worried because we're getting close to the rainy season and we have El Niño. So let me read your comment. Voy a leer el comentario de Vladimir, que es bastante importante, porque sé que Ecuador es muy sensible al niño, especialmente ahora que ya empieza la época de lluvias en octubre, ¿no? Buenos días, José, saludos desde Ecuador, gracias por la presentación. Hemos tenido un decremento de la temperatura del mar en la región Niño 1+2, es una condición normal para la época, pero ¿qué podríamos esperar para el próximo mes? Con el cambio de la estacionalidad, podríamos experimentar un nuevo incremento. ¿Qué expresarías del pase con la zona de convergencia intertropical? Es el principal sistema que debemos monitorear, debemos hablar del acoplamiento océano-atmósfera. Ok, a ver, respondo en español primero. Yo lo que estoy viendo, según la tendencia actual atmosférica, el patrón convergente, además de Julian, todo eso, es que deberíamos tener todavía por lo menos 2 o 3 semanas más con la temperatura del mar no tan cálida frente a la costa, el Niño 2+2 como ha estado, ¿no? en los meses anteriores. O sea, no tan anómalamente cálida, ¿no? Y además, como en esta época son los mínimos de temperatura de mar, entonces eso debería mantener la situación un poco bajo control. Ahora, la onda Kelvin esta que está viniendo debería llegar a principios de octubre y eso debería coincidir con un pulso de la Madeleine Julian. Si tenemos un poco de oestes en el Pacífico Oriental, o sea, en la 1+2, es posible que haya un nuevo calentamiento del mar que sea un poquito rápido. No estoy diciendo que vamos a llegar a anomalías de +5, +6, ¿no? Como se ocurre en el verano, pero sí podría haber a mitad de octubre un potencial calentamiento un poco rápido de la costa. Y después habría que ver qué pasa con esa onda Kelvin, ¿no? Porque, o sea, habría que ver qué pasa con génesis de onda Kelvin, porque eso podría generar, si hay pulso de oeste en el Pacífico Central, eso podría generar otra onda Kelvin que llegaría más bien en noviembre, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero sabes que hay bastante incertidumbre, ¿no? En términos de la ITCZ se demora mucho en descender a Ecuador. Yo no veo ningún problema en septiembre-octubre con la ITCZ. Es más, quienes tienen que monitorar la ITCZ son acá los colegas de Panamá, pues generalmente en octubre está sobre ellos, ¿no? Así que no creo que Ecuador tenga problemas con eso en octubre. Si se calienta el mar, es posible que en noviembre ya tengamos una migración temprana hacia el sur de la ITCZ, pero en octubre no me preocuparía mucho por eso. This is a long answer. I don't know if I want to translate to English because of the sake of time. But quickly, Vladimir was asking about evolution of Niño+2 temperature and the ITCC because rainy season in Ecuador is coming.
And I was saying that I think it's going to be continue not as warm as it has been for the next 3 weeks. But then we get the Kelvin wave arriving, and we might get a little bit of warming. And then if we get the MJO favorable and weakening of the winds, we may also get a local warming. So the ocean may warm a little bit by mid-October. And then if another Kelvin wave is triggered, maybe we'll get a secondary warming later, November or December. But we don't know that yet. I wouldn't worry about ITCC rainfall, intertropical convergence zone, because it takes a while to migrate south. And if any time is good, it might be November. I wouldn't think in October we'll get the ITCC impinging into Ecuador. All right, and let me go to the second question from Vladimir. La siguiente pregunta de Vladimir es adicional. Vamos viendo con gran atención lo que pasa en la cuenca amazónica. Como hiciste mención, se va registrando un déficit de precipitación y preocupaciones porque los principales proyectos hidroeléctricos del Ecuador se ubican en la Amazonía. Podríamos seguir experimentando este déficit marcado de lluvias. Los escenarios de pronóstico climático coinciden con déficit de lluvias en el norte de Sudamérica entre los meses de septiembre a noviembre. La respuesta corta es sí. Desgraciadamente yo también veo una señal seca. Lo que va a pasar después de noviembre, bueno, hay que evaluarlo porque la señal entre diciembre y febrero, ahí en el oriente ecuatoriano, es mixta con el Niño. Generalmente es seco, pero no siempre. Pero eso todavía no está claro. Pero de acá a noviembre yo sí veo seco. Jesús, que está acá en la sala al costado mío, ha compartido un enlace. Les puede compartir un enlace. Le he hecho una comparación de los niños del 97, 2015, 2023. Gabriel acepta tu propuesta y yo creo que con eso abordé la mayoría de las preguntas. No sé si me falta algo. Bernie, I think that was a very quick addressing of the questions. I don't know if there's anything left. Thank you, Jose, for leading the session. No, thank you, and thank you everyone for taking the time to attend and listen to us and participate. We're always short on time, but there's so much to talk about. So thank you so much. Yes.